David Penchina, director general del Infonavit. Más que nada, muchas gracias por recibirnos en esta casa que tú aseguras, bueno, y supongo que estarás tratando de probar cada día con tu actividad. Es la casa de todos los mexicanos. Es la casa de todas las casas, es la institución del Estado mexicano que no solo cumple con un derecho humano que es el acceso a la vivienda, sino que construye hogares. Aquí sostenemos, Ricardo, que la patria se conforma hogar por hogar y que si hacemos mejores hogares, haremos un mejor país. Y la frase no guarda ningún dejo de espacio de duda, porque hemos sido la institución que más ha financiado casas en todo México y por lo tanto el techo más grande de México es el techo que ha financiado el Infonavit para las y los trabajadores de México con su propio esfuerzo. Este año 2016 ha sido un año muy complicado por un entorno internacional hostil, problemas aquí mismo. ¿Cuál ha sido el balance para el Infonavit, a pesar del escenario ciertamente más allá complejo? de las cifras que son muy alentadoras, Ricardo, porque todas las metas de financiación de casas usadas o nuevas, la recuperación de vivienda que por diferentes razones dejaron de pagar muchos trabajadores, la recaudación fiscal que hacemos para mantener la sanidad financiera, la mejor calificación financiera de cualquier institución mexicana es con lo que cierra el Infonavit en el 2016, con más de 435,000 acciones crediticias para las y los trabajadores de México. En un entorno complejo pudimos bajar tasas de interés en programas innovadores como el mejoramiento o la ampliación de vivienda, y eso nos da la solidez y la perspectiva de saludar el 17, pese a una mayor complejidad e incertidumbre externa de los mercados financieros, a que esta institución, por instrucciones del señor presidente de México, tenga la capacidad de responderle a las y los trabajadores con más créditos, manteniendo la tasa y con un portafolio diversificado de acciones de soluciones de vivienda que demandan las y los trabajadores mexicanos. Entiendo que la Asamblea General ha aprobado, ¿qué? 200,000 millones de pesos para el 2017. ¿De dónde salen? ¿De dónde van a salir? La Asamblea General del Instituto, que es un máximo órgano de gobierno y quien toma decisiones de carácter reglamentario, aprueba por unanimidad tres cosas fundamentales. En los últimos 10 años, la capacidad de crédito de los trabajadores de todos los cajones salariales no había aumentado. Y nosotros en promedio le estamos aumentando más del 68%. Eso quiere decir que cada trabajador tendrá más dinero en su crédito, por lo tanto, para tener mejores soluciones de vivienda. Segundo, aprueba un portafolio diversificado, no solo pensando en aquel trabajador que quiere una casa nueva o usada, sino aquel que quiere mejorar su casa o ampliarla. Aquel que tiene un terreno propio, sea en propiedad privada o ejidal, para construir una casa en su propio terreno. Aquel que puede potenciar su capacidad de crédito porque en su hogar hay uno o dos integrantes que trabajan y que cotizan en la misma institución, o sea, en el Infonavit o en el Fobiste y en el Infonavit, con el brazo aleatorio y fortalecido de la banca privada para aumentar su capacidad de crédito. ¿Qué significa aumentar la capacidad de crédito? Tener una mejor opción de vida, poder obtener una mejor casa más cerca de su trabajo, el poder responder de mejor manera a su necesidad individual en su entorno de familia. Y todo eso, junto con la banca privada, va a derivar en el portafolio en términos reales más ambicioso de la historia de México, con una derrama económica crediticia de más de 200,000 millones de pesos, que es una de las respuestas fundamentales de lo que el presidente nos ha instruido. Ante estos tiempos de incertidumbre, con responsabilidad financiera, pero con creatividad y pensando en la gente, tener respuesta apostándole a lo mejor que tiene este país, que es su gente, como son los trabajadores mexicanos. Van a dar ustedes crédito hasta por 1,5 millones Es correcto. de pesos. Pasamos de un techo que nos habíamos autoimpuesto de más de 900,000 pesos a uno de más de 1,550,000. Y eso lo que implica es que toda la pirámide de ingresos donde hay trabajadores de un salario, 2, 3, 4, hasta más de 10, su capacidad de crédito aumenta y por lo tanto su solución de necesidad de vivienda, sea cual fuere, tiene una mejor respuesta. ¿Todo esto se inscribe en lo que tú has llamado el empoderamiento de los derechohabientes, o es un concepto aparte, o es un concepto inspirador de
de la actividad del Infonavit y sus nuevas propuestas, pues. El presidente Peña me instruyó poner al servicio de los dueños del Infonavit el instituto. ¿Quiénes son los dueños del Infonavit? Los trabajadores, porque con su aportación salarial hacen un portafolio financiero sumamente poderoso, sana financieramente, y por eso hay que empoderar al trabajador. Por eso toda la política pública del Infonavit es que el trabajador mexicano tenga opciones de solución de vivienda, es que sus ahorros a lo largo de su vida útil aumenten, porque aquí todas las utilidades financieras se depositan individualmente en cada trabajador. Y eso significa tener un ahorro patrimonial a través de su casa y tener en el tiempo un ahorro financiero para que cuando se retire, independientemente de su sistema de ahorro, tenga un dinero guardado para pasar de mejor manera los años después de haber trabajado a lo largo de su vida. A propósito de los años, este próximo 2017, lo ha reconocido el propio presidente Peña Nieto, será un año particularmente difícil. Tenemos en perspectiva a la baja los precios del petróleo, el peso, a la baja también las perspectivas las perspectivas de crecimiento del país en lo general. Y tenemos una amenaza llamada Donald Trump, que ha declarado abiertamente una guerra comercial hacia México con la revisión del tratado, quiere quedarse hasta con el 30% de las remesas, en fin. Y todas las señales son de que se va a endurecer y que vamos a tener un gobierno arriba en el norte muy gástrico y muy rudo contra México. El Infonavit es una institución que le da certeza a los mexicanos. ¿Cómo piensas que puede contribuir el Infonavit en un año particularmente no solo difícil, sino también lleno de amenazas? El presidente Peña es un hombre responsable, Ricardo. Instituciones como el Infonavit tienen la capacidad de apostarle a lo mejor que tenemos pese a este mar de incertidumbres, de ataques, de dudas y temores, que es apostarle a lo que depende de nosotros. Y el Infonavit depende de sí mismo. Si el Infonavit bajara los brazos y siguiera haciendo lo mismo de la misma manera, obtendría los mismos resultados y no aprovecharía la fortaleza de un país que, les guste o no, pese a las críticas, tiene el récord de generación de empleos más alto en la historia en esta administración. Y eso son buenas noticias para el Infonavit en su fortaleza financiera y por lo tanto tiene la obligación de tener capacidad de respuesta en una premisa básica. La desigualdad del ingreso no puede ser la desigualdad de las oportunidades. Por eso aquí aspiramos a un portafolio crediticio ambicioso, porque el de arriba ayuda al de abajo. No es lo mismo la tasa de interés de alguien que puede alcanzar 1,5 millones de pesos de crédito que la tasa de interés de alguien que tiene 300,000 pesos de crédito. Tenemos tasas diferenciadas y tenemos un portafolio que puede responder lo mismo al de altos ingresos, al de medios ingresos, para ayudar más al de bajos ingresos que no tiene otra opción en el sistema financiero. Apostarle a eso es responder a esta incertidumbre y estas dudas que hoy ocurren en el mundo. ¿Cómo? Derramando más de 200,000 millones de pesos, que es más de un punto del Producto Interno Bruto. Y entendiendo que una casa no son 4 paredes y un techo. El construir una casa detona 42 ramas de la industria, porque los mexicanos hemos alcanzado algo que muchas naciones no tienen. Para construir una casa, todos los mexicanos fabricamos los insumos que se requieren para una casa. Entonces, la cadena de valor y el efecto multiplicador de empleo, de crecimiento de las empresas y la generación de una buena economía aquí ocurre. Pero el centro de la atención es el trabajador, que le tenemos que ayudar a solucionar sus necesidades de vivienda con una premisa básica. Una casa, Ricardo, es donde se recrean los sueños, donde se mitigan las angustias, es donde se forma lo mejor que tiene México, que son nuestros hijos, aspirando a tener un futuro mejor. Y esa ha sido la variable permanente de la instrucción del presidente, en donde con solidaridad, con unidad nacional, que es a la que nos ha convocado el presidente, los sectores empresarial, obrero y el sector gubernamental nos hemos sabido poner de acuerdo y lanzar el programa más ambicioso de la historia contemporánea de esta institución, en donde podamos construir mejores historias de vida a partir del núcleo básico de una sociedad que son las familias mexicanas. Finalmente, ¿qué le dirías a estas familias mexicanas que de pronto pues se sienten
atemorizadas, con incertidumbre respecto al futuro inmediato. A ver, yo retomo algo de lo que tú has dicho. Tú has dicho que la unidad nacional se construye con resultados y con acciones. ¿Por qué habríamos de creer que desde el gobierno federal, pero particularmente desde el Infonavit, habrá para este próximo año que está por comenzar, efectivamente, acciones concretas y resultados concretos? A ver, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? Hay que creer en el Infonavit porque el Infonavit financieramente está sano. Y esa sanidad financiera la está poniendo al servicio de las y los trabajadores para que puedan obtener de su institución una solución en algo intrínseco en el sentimiento de la vida de los mexicanos, que es poder alcanzar un patrimonio, ahorrar a través de ese patrimonio llamado hogar. Hoy hay mejores opciones, hoy ponemos de mejor manera al servicio de la gente esta institución que constituye un valor fundamental para reunir a los nuestros en el espacio de una familia respondiendo a la incertidumbre. Hablar de una casa no es algo menor. Hablar de una casa es hablar del espacio donde se alberga una familia y hoy las y los trabajadores que cotizan al Infonavit tienen una mejor opción para poder obtener una solución de vivienda para los suyos. David Penchinagrup, director general del Infonavit, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Ricardo, y gracias a todos los que nos dan el privilegio de poderles transmitir este mensaje donde México podrá salir adelante. México siempre ha sido más grande que sus problemas. Gracias de nuevo y gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza, que yo creo que también la confianza es muy apreciable para quienes ejercen cargos públicos, estarás de acuerdo. Es fundamental. Gracias de nuevo al director del Infonavit, yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.